Saludos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo saberes matemáticos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase con el tema de hoy. El tema es problemas integradores. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra integradores? Que vamos a integrar conocimientos adquiridos sobre la matemática durante tu vida estudiantil. Sobre todo aquellos que en este grado has recibido y has podido adquirir habilidades, conceptos, definiciones, propiedades, etc. Vamos a comenzar revisando el recuadro de la página 342 de tu libro de texto, donde tienes el procedimiento para resolver un problema que conduce a una ecuación cuadrática. Recuerda también que lo más importante cuando vas a resolver un problema es leerlo detenidamente para poder interpretar, comprender las informaciones que él te ofrece y luego poder identificar aquellas palabras clave que tienen algún significado difícil o que debes auxiliarte del diccionario para entenderlo y luego seguir trabajando. Determinar los datos, las incógnitas. En caso de existir una sola incógnita, identificar a esta con una variable y expresar otras, por ejemplo, con cantidades desconocidas en términos de la misma variable. Puedes después escribir la ecuación que te permita modelar este problema, comprobar la solución con la información del texto. Claro, a la vez que escribes la ecuación, tienes que resolverla. Luego compruebas la solución con la información del texto del problema, verificas leyendo la pregunta del problema si los valores hallados se corresponden con la respuesta. Y escribir la respuesta literal del problema. Vamos entonces a comenzar con el primer ejercicio. El ejercicio 15 de la página 343 de tu libro de texto. Rapidito, vamos todos, busquemos la página 343. Este nos plantea: una caja tiene forma de octoedro y volumen de 1500 decímetros cuadrados. Su altura es de 5 decímetros y su largo es también de 5 decímetros mayor que su ancho. ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿De qué trata el problema? En este caso, nos hace referencia a una caja que tiene forma de octoedro que tiene un determinado volumen. Pero, ¿qué nos piden? Las dimensiones de la caja. Tienes que tener muy claro que la caja es un octoedro, por tanto tiene 3 dimensiones: largo, ancho y altura. Estas son las longitudes que vamos a determinar. ¿Qué nos dan? Observa bien. Nos dan el volumen y la altura de la caja. El volumen está expresado en 1500 decímetros cúbicos. Y además nos establecen una relación entre el ancho y el largo de la caja. Vamos entonces a analizar cómo escribir los datos. Conocemos el valor del volumen, conocemos el valor de la altura y nos dicen que el largo es 5 decímetros mayor que su ancho. ¿Cuál es el valor del ancho? ¿Lo conoces? No. Entonces es esta tu incógnita, tu variable, x. Le vamos a designar a la dimensión del ancho x. Y entonces, dada la relación de que su largo es 5 decímetros mayor que su ancho, vamos a designarle a la dimensión del largo x más 5. Correcto. Ya tienes los datos. Ahora vamos a seguir leyendo. Aquí nos dicen que el volumen tiene una determinada cantidad.
en este caso 1500 decímetros cúbicos. El volumen de un octoedro, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es la ecuación que lo permite? Área de la base por altura. Pero, ¿qué es la base de un octoedro? ¿Qué figura geométrica? Un rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Multiplicando el largo por el ancho. Sustituimos y nos queda entonces que el volumen es igual a largo por ancho por altura. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, si ya tú le determinaste quién era el largo y quién era el ancho en los datos, es solo sustituir en esta ecuación estos valores. Y obtienes entonces que 1500 es igual a x más 5 por x y por 5. Correcto. Observa que ahora debes resolver la ecuación. Pero mira, la ecuación te quedaba dos términos independientes, su producto. Uno era una variable y el otro un número. Entonces, vamos a efectuar ese producto y nos quedaría 5x. Acomodamos los factores para realizar nuestro producto. Multiplicamos 5x por el binomio x más 5. Por supuesto, multiplicando ese monomio o ese término por cada término del binomio, como te indican las flechitas en tu lámina. Entonces, después que efectúas el producto, tienes una ecuación. Pero observa bien, ¿qué ecuación obtuviste? Una ecuación cuadrática, correcto, porque el grado mayor de la variable es 2. Muy bien. ¿Cómo entonces resolvemos una ecuación cuadrática? Ustedes estudiaron los procedimientos de descomposición factorial. Además, estudiaron la vía del discriminante, utilizando la ecuación del discriminante y calculando las soluciones. Pero bien, si observas cada uno de los términos de este polinomio del miembro derecho de la ecuación, te vas a dar cuenta que todos son múltiplos de 5. ¿Por qué no reducirla? Vamos a reducirla dividiendo por 5 toda la ecuación. Al dividir por 5, obtenemos entonces una ecuación reducida, donde va a ser x cuadrado más 5x menos 300. Ahora sí podemos buscar cuáles son los valores de x. Vamos a determinarlo. ¿De qué manera? Vamos a ver que estamos en presencia en el miembro derecho de un trinomio. ¿Cómo se descomponen los trinomios? Puedes hacerlo por productos cruzados. ¿Recuerdas que tenías que buscar dos números que multiplicados me dieran el tercer término y adicionados me dieran el coeficiente del segundo término? Si empezamos a probar, ¿qué números multiplicados nos dan 300? 30 por 10, 15 por 2, 15 por 20. ¿Cuáles serían los que nos da la posibilidad de que al operar con ellos obtengamos 5? Fíjate que si tomamos 30 y 10, si lo sustraemos, no nos da 5. Y si lo adicionamos, tampoco. Entonces, vamos a probar. Y cuando probamos, nos damos cuenta que los factores que lo permiten son el 20 y el 15. Pero tienes que tener en cuenta que el tercer término es negativo, menos 300. Por tanto, tienes que trabajar también con la ley de los signos. En este caso, un factor debe ser positivo y el otro negativo. Pero teniendo en cuenta también que cuando yo efectúe la suma algebraica, el resultado del término del medio, o sea, del segundo, es positivo. Por tanto, si voy a tener dos factores, uno positivo y uno negativo, cuando esos factores yo los vaya a adicionar,
Para que el resultado sea positivo, ¿cuál de los dos debe ser el negativo? Efectivamente, el menor. Entonces, nos quedan los binomios x más 20 por x menos 15. ¿Por qué 15 va a ser negativo? Porque es el menor. Luego voy a resolver cada uno de estos productos igualándolos a 0 y voy a hallar los valores de x, que me da menos 20 y 15. Pero para tener en cuenta cuál de los dos es la solución de nuestro problema, tenemos que volver a leer el problema. Observa que estamos hablando de dimensiones de un octoedro. ¿De longitudes? ¿Pueden ser las longitudes negativas? No. Por tanto, es imposible que x sea menos 20. Voy entonces a trabajar con el valor de x igual a 15. Correcto. Para continuar resolviendo nuestro problema, debemos entonces de calcular las dimensiones del octoedro. X es el ancho, que ya observaste que era 15. 15 unidades. Las dimensiones del largo sería x más 5, por supuesto, 20. Pero ya de esta manera terminé el ejercicio. Sí, ¿qué eran las dimensiones del octoedro? Claro, pero te daban dentro de los datos cuánto era el valor de la altura. No había que calcularla. Ya tienes las 3 dimensiones. Entonces, antes de dar la respuesta literal, debes comprobar. Fíjate bien que en el texto del problema te dicen que el volumen de este octoedro, o sea, de la caja, es 1500 decímetros cúbicos. Entonces debes multiplicar las 3 dimensiones y comprobar que te da este valor, para luego escribir la respuesta literal. Correcto. ¿Te has dado cuenta que la matemática, todos sus conocimientos son encadenados, nada es aislado? Siempre te va a dar la posibilidad de aplicarlos. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver la próxima propuesta. El próximo ejercicio es el 5 de la página 468. Sí, de esa sección que dice, ponte a prueba. Este ejercicio nos refiere a un globo esférico. Vamos a ver qué nos dice. Un globo completamente esférico con 20 centímetros de diámetro contiene solamente el 60% del aire que puede admitir. ¿Cuántos diámetros cúbicos contiene el globo? Ay, me parece que tenemos que volver a leerlo. Y despacito, porque está su texto un poquito complicado. Vamos a leer despacio. Un globo completamente esférico, con 20 centímetros de diámetro, contiene solamente el 60% del aire que puede admitir. ¿Cuántos diámetros cúbicos contiene el globo? ¿De qué trata el problema? Bien, de la capacidad de aire de un globo. Estoy de acuerdo con usted. ¿Qué nos piden? La cantidad de aire que contiene el globo. Efectivamente, pero la cantidad de aire que contiene el globo, ¿está toda su capacidad? ¿Leíste bien en el texto? ¿Qué nos dan el diámetro de este globo? Que tiene forma esférica. ¿Qué relaciones nos informan? Que el globo solamente contiene el 60% del aire que puede admitir. Entonces ahí está presente otro conocimiento matemático, el tanto por ciento. Vamos entonces a determinar los datos de nuestro ejercicio. El diámetro del globo, 20 centímetros. El volumen del globo, no lo conozco. ¿Qué es la capacidad que me están pidiendo?
Correcto. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? ¿Recuerdas la ecuación? Vamos entonces a escribir y resolver la ecuación que nos va a permitir encontrar el valor de quién, del volumen de ese globo, pero siempre teniendo en cuenta que no está lleno completamente. Bueno, el volumen, su ecuación está dada por 4/3 pi por r al cubo, ¿correcto? ¿Qué conozco? El valor del diámetro. Pero en nuestra ecuación nos hacen referencia al radio. Pero ustedes conocen que se establece una relación entre el diámetro y el radio. O sea, que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces el radio es la mitad del diámetro. Podemos calcular cuál es el valor de quién, del radio. Cuando ya tengas el valor del radio, sustituyes este, efectúas las operaciones y vas a obtener que el valor del volumen de este globo es aproximadamente 4,18 periodo 6 centímetros cúbicos. Correcto. Pero cuando estamos calculando ejercicios que tienen que ver con el cálculo geométrico, ¿cómo expresamos la respuesta? Debemos aproximarla. ¿A cuántas cifras? A la cantidad de cifras significativas que tienen los datos. ¿Qué cantidad? La menor cantidad de cifras significativas que tienen los datos. En este caso son 2. Por tanto, el volumen es aproximadamente 4,2 centímetros cúbicos. ¿Terminamos nuestro ejercicio? ¿Podemos dar la respuesta? No. Tenemos que verificar en la pregunta si ya tenemos la respuesta. ¿Cuántos decímetros cúbicos contiene el globo? Volvamos al texto. Fíjense que en el texto nos dicen en la segunda idea que el globo contiene solamente el 60% del aire que puede admitir. ¿Y cuánto es el 60%? ¿Cómo se calcula el 60%? ¿Te acuerdas? ¿Qué es una razón entre 60 y 100? Ahí vas a poder expresar esa fracción que determina el 60%, que es 3/5. Y basta con que multipliques esa fracción por el valor del volumen. Y entonces vas a obtener aproximadamente 2,5 centímetros cúbicos. ¿Qué va a ser entonces el volumen que contiene ese globo del cual te están hablando en este ejercicio? Y para dar la respuesta literal, debes comprobar que realmente 2,5 es el 60% del volumen total del globo, que tiene forma esférica. Bien, como esto es lo que sucede, puedes entonces dar la respuesta literal, escribir la respuesta literal. Observa que aquí también vinculaste varios conocimientos matemáticos. Acabamos de resolver un problema donde está aplicada la geometría, el cálculo de cuerpos, específicamente de una esfera, cuerpo redondo, que aprendiste en este grado, contenido fundamental de 9º grado. Y vas a vincularlo, en este caso, con el tanto por ciento. Por eso es que es tan importante leer varias veces nuestro ejercicio para poder comprender la información que en él se nos da y proceder correctamente. Puede realizar otro ejercicio, el ejercicio 19 de la página 343.
donde nos hablan ahora de que 3 segmentos miden respectivamente 8, 10 y 1 centímetro. Si añadimos a cada segmento la misma longitud, puede formar con los segmentos resultantes un triángulo rectángulo. Y nos dice que hallemos la longitud añadida. Al leer varias veces el problema, nos damos cuenta que este trata sobre la longitud de 3 segmentos determinados, a los cuales le vamos a añadir la misma longitud. ¿Qué nos piden? El valor de ese segmento que le estamos añadiendo. Si vamos a determinar los datos, tenemos la longitud de los 3 segmentos. ¿Y quién será nuestra incógnita? Precisamente lo que estamos buscando, la longitud del segmento que le vamos a añadir. ¿Y qué nos piden? La longitud de ese segmento. Pero hay un dato además importante en nuestro texto. Observa que la segunda idea dice que cuando le añadimos esta misma cantidad a los 3 segmentos, entonces puede formar un triángulo rectángulo. Y vas a tener que calcular esta longitud añadida. Triángulo rectángulo. En él no se cumplen algunas relaciones específicas. ¿Recuerdas? También lo estudiaste en este grado. ¿Recuerdas el grupo de teoremas de Pitágoras? ¿Cuál vamos a aplicar si queremos calcular la longitud añadida? Y tiene relación con la longitud de cada uno de los lados. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a aplicar? El teorema fundamental de Pitágoras. Sí, aquel que relaciona la hipotenusa con los catetos, que es muy conocido. Que la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Correcto? Entonces vamos a sustituir la longitud de cada uno de los lados al añadirle una misma cantidad. Pero si hablamos de hipotenusa, ¿quién será la hipotenusa? El segmento mayor. Va a seguir siendo el segmento mayor aquel que tiene la mayor longitud y le añadimos la misma cantidad. Entonces, vamos a aplicar aquí un producto notable, un binomio elevado al cuadrado, para poder resolver esta ecuación. Ese binomio al cuadrado, ¿recuerdas cómo se resuelve? Cuadrado del primero más duplo del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Esto lo vamos a aplicar 3 veces. Observa bien. Luego que aplicaste este producto notable, vas entonces a reducir términos semejantes hasta obtener una ecuación cuadrática. ¿Que cómo la resuelve? Igual que aplicaste en el ejercicio anterior, con la descomposición factorial. Cuando descompones este trinomio, obtienes 2 valores, 7 y menos 5. Recuerda que en este también estamos hablando de dimensiones, porque son longitudes de segmentos. Por tanto, nunca van a poder ser valores negativos. En este caso sería la solución 7. Después de tener 7 como el valor, vamos entonces a verificar que esa es la longitud añadida. ¿Cómo lo vas a verificar? Aplicando el teorema de Pitágoras. Ya conoces la longitud de cada uno, porque a la longitud dada de cada uno de los lados le vas a añadir 7 y vas a tener entonces la longitud de cada lado, ¿verdad? ¿Y cómo vas a comprobar que es esa la solución? Cuando le halles el cuadrado a la longitud de cada cateto, lo adiciones y te dé el mismo valor que el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces después podrás escribir la respuesta literal, diciendo que la longitud es de 7,
centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las tareas de aprendizaje que hoy vas a desarrollar? Hoy vas a desarrollar ejercicios que aparecen en la página 343, 344, 406, 410 y 411, que aún no haya solucionado, porque durante las clases hay muchos que ya te hemos orientado para trabajar. También puedes verificar en tu libreta si no los has resuelto con tu maestro en la clase. Bueno, entonces, ¿qué te ha parecido el encuentro de hoy? ¿Te diste cuenta lo importante que es trabajar los problemas integrados? ¿Viste cómo la matemática unifica sus conocimientos y que siempre vas a tener la posibilidad de aplicarlos? Mira, te sugiero que antes de comenzar a resolver los diferentes ejercicios, hagas un resumen de aquellos conocimientos que aún no tienes muy claro, que quizás hayas olvidado o quizás no hayas fijado totalmente. ¿Cómo? Bueno, con tu libro de texto puedes hacer un resumen por capítulo con esos elementos fundamentales. ¿Cuáles son las relaciones que se establecen? ¿Recuerda? Los productos notables, la descomposición factorial, como uno de los conocimientos importantes del grado. Pero los otros también lo son. Entonces, esperando volvernos a encontrar la semana que viene, los dejo hasta un próximo encuentro.